¿Te interesa comprender todo lo relacionado con el trauma sexual? Si eso es así, te invito a que te quedes conmigo. Mi nombre es Oscar y este canal está dedicado a poder ayudarte a comprender todo lo relacionado con las heridas emocionales de la infancia. Y en este día no únicamente queremos hacerte un video, sino que va a ser un taller que va a estar relacionado con el tema de comprender y sanar el trauma sexual. Te anuncio que van a ser más de un video porque ese es un tema bastante profundo, bastante delicado y que es un tema nuevo, por así decir, en el área de la educación que apenas se está presentando a las familias, a las escuelas y a las instituciones, y por esa razón es que amerita más de un video. Voy a tratar de hacer los videos más o menos de 30 minutos, así que te anuncio que van a haber otros videos más adelante para que estés pendiente a cada uno de ellos. Así que este tema o estos talleres los voy a hacer basados en estos libros que también te los recomiendo. Uno de ellos es uno de mis maestros favoritos, como ya te he mencionado antes, Peter Levine, que es el creador del acercamiento terapéutico conocido como experiencia somática, que trabaja el trauma desde la parte corporal, entendiendo que es una energía traumatizada, almacenada en el cuerpo. Y existen estos otros libros que son muy buenos, tanto académicamente. El de Peter Levine va enfocado más a la educación y también trae ejercicios para poder sanar cualquier trauma interior. Y esos otros dos, El coraje de sanar, todos están en versión inglés y en versión español. Y El coraje de sanar viene también acompañado con un libro de trabajo para poder hacer ciertos ejercicios, tanto mentales como corporales, para poder ir trabajando este trauma. Así que, ¿de qué es de lo que vamos a hablar hoy? Primero que nada, voy a ser un poquito repetitivo, como lo soy en casi todos los videos, porque es bien importante comprender qué es el trauma. Cuando hablamos de un trauma, ya sea psicológico, desde la mente o desde el cuerpo, es importante saber de qué estamos hablando. Para Peter Levine, el trauma son los efectos debilitantes. Mira, desde aquí es algo que debilita al ser humano, su capacidad de vivir, su capacidad de pensar, su capacidad incluso de moverse, de obrar, de encontrarle satisfacción en la vida, se debilitan. Son los efectos debilitantes que muchas personas sufren después de vivir experiencias que han percibido como abrumadoras o como una amenaza ante su vida. Así que todo trauma incluye la sensación, el pensamiento y la conclusión de que algo muy peligroso estaba amenazando nuestra vida, y por lo tanto después nos quedamos con esa sensación interior que se va a llevar hasta la edad adulta si no se trabaja, si no se trata, si no se trasciende, si no se sana. Así que en el inconsciente va a haber esta sensación de que estamos en peligros, que a veces se duerme y a veces va a aparecer dependiendo los momentos de la vida, y siempre va a surgir en esos momentos más íntimos cuando entramos en relación, ya sea con nosotros mismos o con otras personas, con familiares, con amigos, cuando tenemos que tomar decisiones importantes para la vida. Para el doctor Gabor Mate, que es otro de los maestros de los cuales yo sigo muy de forma cercana, porque son expertos en esta área, para el doctor Gabor Mate, el trauma no es lo que te pasó o lo que te hicieron. Por eso en este tema, aunque vamos a hablar un poquito de los eventos traumáticos, siempre nos vamos a centrar más en lo que se quedó en la persona, ya que el trauma no es lo que te hicieron, sino que es lo que se queda dentro de nosotros. Lo que queremos aquí es profundizar en el que el trabajo que hay que hacer está dentro de la persona. Aunque no fue culpa de la persona lo que pasó, la naturaleza humana nos lleva a llegar a la conclusión de que sí es nuestra responsabilidad hacer algo con lo que hay aquí adentro. No fue tu culpa, pero sí algo tenemos que hacer con eso que nos debilita interiormente, ¿no? Entonces no es lo que te pasó o lo que te hicieron, sino lo que se quedó contigo después de lo que pasó. Son esas sensaciones, esos síntomas, esas confusiones, todo ese caos interior. Eso es el trauma, algo que está adentro de ti. El trauma también se va a convertir, de acuerdo a la explicación que nos da el doctor Gabor Mate, en una especie de lente por medio del cual vamos a tender a vernos a nosotros mismos y a los demás y a la vida entera. Es como un lente. Antes del trauma podíamos ver todo de una manera diferente, más clara, más auténtica, más real, más llena de emociones satisfactorias,
Y después del trauma nos vemos a nosotros mismos, a los demás y a la vida entera de una manera ya bastante distorsionada. Y eso nos puede llevar a decir que alguien o algo es seguro cuando no lo es, o alguien o algo no es seguro cuando verdaderamente sí lo son. Hay una distorsión interior, lo cual nos va a impedir poder acceder a la realidad, o vamos a entrar en esas relaciones de una forma pues bastante confusa, creyendo a veces que comprendemos las cosas, pero hay un sistema interior que se encarga de interpretar y de darnos acceso a los elementos que necesitamos para poder convivir de manera correcta, saludable, amplia, con todo lo que queremos convivir. Stephanie Fernández, que es la psicóloga con la que yo mismo asistí, ella me trató por más de un año, y también cada ciertos meses yo sigo asistiendo con ella, que yo siempre la recomiendo. Ella dice que la experiencia del trauma, incluyendo las emociones y sensaciones que se experimentaron durante el momento traumático, se quedan almacenadas en nuestro cuerpo físico, en la sangre, en los músculos, en los tejidos, en el pecho, etc. Entonces incluye todo el cuerpo del ser humano. Antes el trauma se trataba únicamente desde la mente. Se hablaba de pensamientos, de imágenes. Y hoy en día ya se ha descubierto que el trauma también está en el cuerpo. Entonces, por lo tanto, nuestro pasado se hará presente por medio de diferentes síntomas físicos. Y aquí, gracias a lo que nos dice ella, podemos entender por qué hay personas que van al doctor por ciertos síntomas. A veces no se encuentra el nombre de la enfermedad, a veces no se encuentra la raíz, no se encuentra la cura. Y sucede que esta clase de traumas no se van a curar con una pastilla, con un medicamento, sino que hay que ir a la raíz porque hay una cierta energía traumatizada que está almacenada. Hay emociones, hay energía que está pulsando y quiere salir, y hay ciertos tratamientos específicos desde el cuerpo y también desde la mente que ayudan a poder liberar esa energía desestancada. Esta parte es bien importante y es muy nueva para muchas personas. De hecho, hay muchos doctores que al no conocer esta información, cuando tú llegues con algunos síntomas físicos, pues su trabajo es tratar el cuerpo. Pero hoy en día los que ya están siendo entrenados en el área del trauma te van a hacer otras preguntas sobre tu ambiente, sobre cómo es tu manera de dormir, tu nutrición, tus relaciones con tu esposa, con tus hijos, sobre tu pasado, para poder sacar mejores conclusiones y poder darte un mejor tratamiento para poder llegar a la raíz de estos síntomas, que en muchas ocasiones va a ser un trauma de la infancia que no se trató. Y eso pues tiene que ver porque antes no se conocía esta información, y hoy, gracias a las neurociencias y a otras áreas de estudio, han ayudado a poder saber que el trauma emocional se tiene que trabajar desde el cuerpo, que muchos síntomas físicos tienen que ver con traumas de la infancia. Te quiero leer esta descripción completa. La escribí porque quería ser muy correcto en lo que te iba a leer para poder entender qué es el trauma sexual, para poder comprenderlo desde una forma bastante académica correcta. El trauma sexual es la exposición a cualquier comportamiento de abuso sexual. Abuso sexual es cualquier comportamiento que se supone que le da al agresor alguna forma de gratificación sexual. El comportamiento puede ser físico, como ser atacado o agarrado de cualquier manera sexual, verbal, como humillación o amenaza de actos sexuales, o puede ser visual, como ver imágenes o actos sexuales. Esos comportamientos pueden llevar a que alguien sea lastimado físicamente, experimente un miedo intenso o incluso sea forzado a realizar actos sexuales. Esto es como el evento, y entonces todo lo que te leí anteriormente es lo que se queda dentro de la persona. Entonces todos esos comportamientos incluyen dentro del abuso sexual, y por eso es que para hablar del trauma sexual es importante conocer estas palabras que más adelante te las voy a describir. Entonces es importante saber qué es un trauma. Es importante saber que es un trauma psicológico por abuso sexual o por agresión sexual. Es importante saber qué es un abuso sexual, qué es una violación sexual, y también qué es la educación sexual o la energía sexual. Todos esos términos son bien importantes porque de alguna manera nosotros ya tenemos ciertos conceptos en casi todas estas áreas.
En la mayoría de ocasiones, para muchos, los conceptos van a ser bastante erróneos y por eso se nos va a ser muy difícil incluso identificar qué es lo que tenemos y por lo tanto no vamos a saber a quién acudir y tampoco qué tratamiento es el que necesitamos. Va a ser bien difícil poder hacer esa conclusión o conectar ciertos eventos del presente a ciertas situaciones del pasado y por eso es que este canal está dedicado más que todo a la educación y no tanto a la terapia. Entonces, creemos que con una buena educación puede ya existir ciertos pasos pequeños en la sanación que te van a dirigir, que te van a ayudar a poder hacer mejores decisiones y mejores opciones y sobre todo que puedas animarte a buscar una ayuda profesional en estas áreas. Ahora que ya dimos estos temas, ¿qué es el trauma? Lo comprendes, que está en el cuerpo, que está en la mente, que hay una distorsión interior, que hay muchos síntomas emocionales y síntomas físicos. Ahorita entramos a lo que es el abuso sexual, que es uno de los términos que te acabo de mencionar. Entonces, el abuso sexual consiste en el acceso al cuerpo de una persona con fines sexuales sin su consentimiento. Entonces, eso es bien importante porque no hubo un consentimiento, ya sea porque eran muy niños o ya sea porque eran adultos. Entonces, el abuso sexual consiste en el acceso al cuerpo de otra persona con fines sexuales sin su consentimiento y sin el empleo de violencia. El abuso sexual no incluye la violencia, por eso es que un niño que no tiene ninguna razón, que no tiene ningún concepto, no ha desarrollado sus capacidades ni físicas, emocionales, psicológicas, no tiene conceptos sobre lo que es la energía sexual, sobre lo que es el acto sexual, sobre lo que son sus órganos sexuales, no influyen violencia para poder abusar sexualmente de los niños, ya que ellos desconocen qué es lo que está sucediendo. Y en ocasiones los abusadores puede ser papá o mamá, una persona de la familia u otra persona. Pero también se puede dar en adolescentes, en jóvenes, en adultos, cuando están bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Entonces, en este caso, no hubo ninguna violencia y se puede dar ya sea por una persona que tú conoces, que haya sido de tu confianza, o por cualquier otra persona, incluyendo papá o mamá. Entonces, esto es lo que es el abuso sexual. A diferencia de lo que es la violación sexual, si te das cuenta, ambos tienen el elemento de acceder al cuerpo de otra persona sin su consentimiento. En ambas ocasiones no daban el permiso de acceder. En el caso del niño, porque ni siquiera sabía lo que estaba pasando, una persona inconsciente tampoco sabía lo que estaba pasando. En la violación sexual, aquí tampoco está el consentimiento para una actividad sexual y puede o no conllevar penetración, lo mismo que en el caso del abuso sexual. Y aquí la diferencia es que implica el empleo de la fuerza de una persona. La persona se resistía, no quería, dijo que no, pero la otra persona empleó la fuerza para poder llevarlo o para poder forzarlo a este acto sexual. Y también pudo haber llevado el elemento, muy seguramente, de intimidación. Infundir a una persona, aunque aparentemente haya accedido, pero como se infundió miedo para poder influenciar en sus capacidades psicológicas, como por ejemplo, si no accedes, yo le voy a contar a tus padres, o le cuento a tu esposo, o le cuento a otras personas. Esa intimidación psicológica es una de las maneras en las cuales aquí estamos describiendo lo que es una violación sexual. No importa la edad y a veces también no importa si es abuso o si es violación, porque aquí no nos interesa tanto esos términos, nos interesa el trauma sexual, lo que se quedó con la persona, que va a tener como consecuencias una fragmentación en la sexualidad de la persona, en cómo se va a relacionar consigo mismo, con su autoestima, con su esencia, pero especialmente en eso que le llamamos energía sexual, que es lo que se despierta por ahí como a los 3, 5 años de edad, pero que lo lleva uno a la edad adulta y que esa energía sexual uno la necesita saludable para poder relacionarse consigo mismo, con otras personas, amistades, en noviazgos, en el matrimonio, con los hijos. La energía sexual es la energía, pues básicamente de vida, de plenitud, que hay muy poca educación. Hoy en día ya hay mucha más educación, pero como antes no había educación y la educación que había pues era bastante distorsionada, el día de hoy muchas personas no tienen todavía acceso a esta educación
e incluso aquellas que la tienen, le tienen un poquito de miedo al no saber a qué se están metiendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender durante todo este taller? Pues vamos a aprender qué es el trauma sexual, cuáles son las causas de este, las consecuencias que lleva, que es lo que más nos interesa aquí, y por supuesto también qué es lo que se puede hacer, cómo lidiar con el trauma sexual. ¿Por qué? Porque basado en mi experiencia, que ya son como 10 años desde el primer día en el que yo empecé a trabajar en mí mismo, pero más o menos 4 o 5 años en el que empecé a profundizar sobre estos temas, y en el que incluso yo mismo fui a terapia basado en estos elementos, me doy cuenta que muchas personas tienen miedo a hablar sobre el tema, no saben con quién acudir, se lo han guardado por mucho tiempo. Eso ha tenido consecuencias bastante negativas porque el día de hoy siguen teniendo estas molestias sin saber qué hacer con ellas. Se entran en relaciones académicas, en relaciones profesionales, en relaciones de amistad, en relaciones de noviazgos, de matrimonios, de hijos, sin saber que hay algo quebrantado dentro de ellos. Después, ya estando en esas relaciones comprometidas donde hay intimidad sexual, intimidad emocional o intimidad verbal, no se sabe cómo lidiar con lo que surge dentro y ocasiona varios problemas a los cuales no se puede concluir por muchas personas que el problema no es del presente, sino que está relacionado con algo que sucedió anteriormente. Entonces muchas personas no se van a atrever a hablar sobre esto, a buscar ayuda o ir a terapia, que es como lo más recomendable y lo más efectivo. Entonces este video está tratando de poder darte algunas cuantas herramientas para saber qué hacer desde tu casa. Una de ellas es educarte definitivamente, y la otra, la que queremos lograr, es motivarte y brindarte también recursos académicos y poder promover profesionales, la ayuda profesional en esa área que sí existe y que es muy necesaria en muchas personas. Así que también vamos a hablar de cómo es que se ve una sexualidad dañada en la familia, cómo es una familia donde a lo mejor papá, mamá y los hijos están dañados sexualmente, ya sea porque papá o mamá también vienen de abusos sexuales que no los hablaron, no los trataron, no los sanaron, y esa energía sexual fragmentada se lleva a la relación familiar y no se sabe tratar con la sexualidad de los hijos, no se les puede dar una educación sana que de igual manera va a llevar a que sean propensos a actividades sexuales que les produzca pues una fragmentación en su sexualidad, a no saber identificar posibles agresores, o a ni siquiera saber que es una agresión sexual, o van a tener una buena relación con su cuerpo y por lo tanto pues van a desconocer lo que el mundo les va a presentar, o a terminar educándose desde fuentes que no son las mejores, que los va a llevar a tener una sexualidad distorsionada en ambos extremos. Una es a la represión sexual y la otra es a simple y sencillamente darle rienda suelta a los impulsos sexuales sin saber las maneras correctas. Entonces vamos a hablar de cómo se ve una sexualidad saludable, cuáles son los ejemplos que podemos dar de un ambiente emocional, sexual, familiar saludable que le pueda ayudar especialmente a los niños a poder desarrollarse de una manera sexualmente correcta. Y también vamos a hablar de cómo regular la sexualidad y la atracción. Así que de todo esto vamos a estar hablando en este taller. Por eso es que te invitamos a que mires, a que estés atento a los otros videos que van a venir más adelante. Uno de los libros, El coraje para sanar, es escrito por Ellen Bass y Laura Davis. Ellos dicen que las personas no necesitan ser forzadas a crecer. Todo lo que necesitamos son circunstancias favorables, respeto, amor, honestidad y un espacio para poder explorar. Esto solo se puede lograr con una buena educación y con un buen tratamiento en las heridas emocionales. Entonces, lo importante aquí es que los padres de familia estén educados en estos temas, pero más que educados, que tengan una sanación interior, a un buen nivel de sanación interior, porque si ellos mismos no han tratado sus propios traumas, va a ser muy difícil que estas palabras, respeto, amor, honestidad y espacio para explorar, se comprendan. Porque para poder comprender y para poder aplicar y para poder desarrollar y crear un ambiente de respeto, amor, honestidad y un espacio para explorar, se necesita estar sano interiormente, porque de las emociones
depende de nuestro pensamiento, depende de nuestras emociones, depende de lo que hacemos con las emociones, depende de nuestras conclusiones, depende de nuestro vocabulario, depende de la manera en la que que nos sentimos bien, cómodos hablando sobre esos temas, y también de esto depende el cómo poder reaccionar con aquellas situaciones que no son tan cómodas para nosotros. De eso depende, de eso va a depender de la salud básicamente emocional o mental de las personas. Entonces, este comentario te lo quería hacer porque se me hace muy importante, porque lo que estamos tratando aquí de hacer es de hacer conciencia sobre la importancia que todo ser humano tenemos en entrar en un proceso serio, profesional, de sanación emocional, salud mental y de educación, que combine los dos para poder comprender que el intelecto se abra y que así el intelecto nos ayude a saber qué hacer con el mundo interior que tenemos y poder proponer, poder influenciar en las demás personas, no únicamente en nuestros hijos, pero también en amigos, en cualquier familiar, para que nosotros creemos ese ambiente en el cual ellos puedan sentirse que están en un ambiente de respeto, amor, honestidad y espacio para explorar. Entonces, eso se logra si yo comprendo primero que es respetarme, que es amarme, que es ser honesto conmigo mismo y que yo sea mi propio ambiente para poder explorarme. Estadísticas sobre el abuso sexual. Se dice que 1 de cada 4 personas a nivel mundial han atravesado por alguna clase de abuso sexual. 1 de cada 4 personas a nivel mundial. En el libro del cual yo saqué esas estadísticas, que es de Peter Levine, él dice que esas estadísticas él cree que ni siquiera son correctas, ya que únicamente dependemos de aquellas personas que han hablado o que se han atrevido a decir que atravesaron por esas situaciones o que se han visto en otros artículos. Pero te imaginas cuántas personas hasta el día de hoy lo mantienen oculto. Entonces puede ser que sean 6 personas, a lo mejor 2 de cada 4 personas, 3 de cada 4 personas. Las más afectadas definitivamente han sido las mujeres. Es 1 de cada 3 mujeres. Estos son basados en estadísticas en Estados Unidos. 1 de cada 5 hombres. Afecta tanto a mujeres y tanto a los hombres. Y de alguna manera ambos han sido reprimidos para poder buscar la ayuda, para poder saber a quién acudir y saber que la persona a la que van a acudir va a tener las herramientas, la capacidad emocional y la capacidad académica de conocimientos para saber dirigirlos para que puedan lograr una sanación en estas experiencias. Aproximadamente el 90% de los casos de abusos sexuales no son denunciados. Y aquí yo me estoy enfocando en que por un momento nos demos cuenta de que estamos ante una sociedad con un sistema traumatizado y con seres humanos traumatizados. Que esas personas pueden estar en cualquier parte, en tu casa, pueden ser los gerentes de alguna compañía, pueden estar en cualquier institución, ya sea educativa, ya sea religiosa. En cualquier lugar hay personas que no han tratado y que no han denunciado un caso de abuso sexual y por lo tanto tampoco han buscado un tratamiento. No saben lo que es atravesar por un momento de trascender esas experiencias, y de este 90% de los casos que no son denunciados, más del 60% fue cometido por un familiar. El agresor estaba muy cerca. Y en algunos casos, en realidad no son algunos, son varios, esta persona ha sido un padre, ha sido una madre, un abuelo, una abuela o un tío, alguien muy, muy cercano, ¿no? Estas estadísticas te las menciono otra vez para hacer conciencia de que no estamos ajenos a esas experiencias y que las personas que menos pensáramos pueden ser los agresores o que pueden ser también las víctimas. El punto final es que necesitamos educación, necesitamos ayuda, necesitamos dar un paso para poder educarnos y un paso para poder buscar la ayuda. Es una necesidad a nivel mundial. Entonces seguimos. ¿Cuáles son las causas distintas? Y digo distintas porque cuando hablamos de abuso sexual, pues pensamos que hay una persona que intencionalmente tenía unas malas intenciones, pero no siempre es el caso. A veces lo que sucedió es que tan sencillo como llevar a tu hijo al doctor o que tú asistas al doctor, hay ciertos procesos médicos, ginecológicos, que
cuando al niño o al profesional no han sido educados de una forma correcta en estas áreas, pues tienden a tocar la energía sexual de la persona, y esa energía sexual, si ya estaba fragmentada o no ha sido bien educada, o la persona encargada de llevar a cabo esos procedimientos terminó posiblemente sin intención alguna haciendo un daño a la energía sexual, y las sensaciones interiores son exactamente iguales a las que pudieron haber sucedido cuando alguien con la intención de ocasionar un abuso sexual se hubiera dado, ¿no? Entonces puede ser dado tanto por termómetros, por enemas, personas que han tenido abortos, operaciones quirúrgicas en los órganos sexuales, y especialmente la mala educación, porque la mala educación sexual, hablarle a un niño, a una niña, a un adolescente, a un adulto incluso, de una forma negativa sobre la sexualidad, también infunde mucha vergüenza, mucho dolor, mucha culpa, y la vergüenza, el dolor y la culpa son exactamente las emociones que se distorsionan y que se quedan con la persona que ha sido abusada sexualmente. Y por eso es que necesitamos educación a nivel académico también. Los doctores, las enfermeras, los maestros, toda persona que tenga alguna función que va a tratar con otro ser humano necesita tener una buena educación sexual y por lo tanto tener una sanación sexual, haber tratado sus propios traumas, porque todo esto, aquí te menciono elementos que nunca nos hubiéramos dado cuenta, alguien que lo llevaron a algún doctor, alguna persona que fue intencionalmente al doctor, pero salió por así decirlo abusado, aunque ese abuso no fue intencionalmente, porque te recuerdo que el abuso no tiene que ver con lo que te hicieron, perdón, el abuso sí, pero el trauma interior sexual no tiene tanto que ver con lo que te hicieron, por supuesto que sí, pero en el trauma tiene que ver con lo que se quedó dentro de ti, con la sensación que hay dentro de ti. Eso es lo que es el trauma sexual, y por eso todo trauma sexual va a llevar a la pérdida de vitalidad, o sea, la energía de vida, el entusiasmo con el cual nos aventamos a conocer la vida, a recibir la vida, a proyectos. Eso es lo que es la vitalidad. Reduce las capacidades de sentir sensaciones eróticas y placer. La palabra erotismo asusta a muchas personas, te lo digo por la mala educación sexual que ha habido, y porque cuando hablamos de erotismo, pues la mayoría de personas se refieren a películas, a series, a novelas, o sea, fuentes muy incorrectas que hablan sobre temas muy importantes, muy profundos, que necesitamos poder conocer y que se han mal utilizado de tal manera que al recibir la educación de estas fuentes, pues se termina incrementando la distorsión de la energía sexual de la persona. Entonces la vergüenza, el miedo, la culpa siguen creciendo, y también los conceptos muy erróneos sobre la sexualidad pues se siguen expandiendo, ¿no? Entonces se reduce la capacidad de sentir sensaciones eróticas y placer. Aquí hago un énfasis en esto. Imagínate tú pasar 5, 10, 15 años donde en ningún momento, y ni siquiera estoy hablando del acto sexual, ni siquiera estoy hablando de tener un noviazgo o un matrimonio, estoy hablando de situaciones normales de la vida, donde por 5 años no hayas experimentado ninguna clase de bienestar, de placer. O sea, la energía sexual no está relacionada solo con el acto sexual. El acto sexual es uno de los elementos relacionados con la energía sexual. Toda la vida está relacionada con la sexualidad de la persona, ya que la sexualidad es la manera en la que la persona se disfruta a sí misma, disfruta la vida. Pero lo repito, las fuentes erróneas que tenemos sobre estos temas nos han llevado a caer en la conclusión que es únicamente para el acto sexual, y entonces hemos dejado todo este mundo, toda esta vida que está para cada uno de los seres humanos, en el cual muchos de ellos se les han reducido las capacidades para poder disfrutar de la vida. Entonces por eso es tan importante hablar sobre este tema, y mucho más importante tratar este tema con un profesional. Y también esto ha causado otros síntomas de traumas. Síntomas mentales, emocionales, síntomas corporales, síntomas de relaciones. Todo esto, ¿ya?, es lo que causa el trauma sexual. ¿Cuáles son los síntomas y las consecuencias de una violación interior? Ya que todo trauma sexual incluye una violación.
cada vez que, aunque por cariño algún familiar cuando yo era niño me tocó, pero si yo me sentí muy mal, muy avergonzado, sentí miedo, yo experimenté una clase de violación interior. Y eso es lo que es un trauma sexual. Por eso es que anteriormente era muy importante que tú supieras que hay personas que intencionalmente lo hicieron, pero que hay otros eventos que no fue intención de la persona. Y aunque no nos interesa tanto el que si fue intencional o no, lo que nos interesa es lo que se quedó dentro de la persona. Tiene que ver con el trauma sexual y por eso es que tiene que ver con una violación interior sobre el espacio sagrado. Entonces, un trauma sexual, que es igual a una violación interior, tiene que ver con la intrusión en nuestro espacio sagrado. Todo ser humano tiene un espacio sagrado y algo tan sencillo como cuando tú estás jugando con un amigo, con una amiga y lo tocas y ella te dice no, y no tuvo que haber sido tocarlo en alguna área muy íntima que a veces nosotros interpretamos como íntimo. Tenemos una interpretación diferente a lo que las otras personas tienen como íntimo. El asunto es que únicamente la persona puede decidir hasta dónde llega ese espacio sagrado y a quién le da permiso. Entonces, todo trauma sexual tiene que ver con una intrusión en nuestro espacio sagrado. Es una ruptura a las fronteras personales, emocionales, sexuales y energéticas. Entonces, todo esto que es personal, emocional, sexual y energético es lo que se rompe, lo que se traspasa, se llega hasta un lugar. Alguien llegó hasta un lugar donde no deberían de haber llegado porque solo tú eres el único que puede decidir hasta dónde una persona puede llegar. Y lo repito, no quiero llevarte al acto sexual, a que te imagines solo ese momento, sino que es la manera en la que te relacionas con tus familiares, con tus amigos, incluso con tu novio, con tu novia, con tu esposo, con tu esposa, ¿no? Entonces solo tú eres el único que decides hasta dónde, y por eso es que existen los abusos sexuales y las violaciones dentro del matrimonio. Entonces, por eso es importante, ¿no? Que tú lo sepas, que no importa si estás casado, si tienes una relación íntima y emocional con alguien, eso no le da el permiso a la persona de llegar hasta donde él o ella quieran, sino que tú eres la persona que decide hasta dónde y cuándo y en qué momento. Entonces, el trauma sexual es un shock para nuestros delicados órganos internos. Los órganos internos, que incluyen obviamente los sexuales, son de alguna manera golpeados emocionalmente y entonces se reduce el flujo de la energía sexual, de la vitalidad, y por eso es que hay personas que empiezan a sentirse incómodos y que incluso pueden manifestar síntomas físicos debido a esa intrusión, a esa ruptura de las fronteras, a ese shock que se dio energéticamente, emocionalmente, hormonalmente, ¿no? Hay hormonas que se producieron en este evento y a lo mejor están estancadas, no han sido liberadas y eso es lo que produce tantas confusiones. Lleva también a las sensaciones de que una persona se sienta sucia, manchada o dañada. Ahora, esas palabras son importantes porque aunque a veces se duermen, a veces se despiertan. Por eso es que esas sensaciones se van para el inconsciente. Para el inconsciente quiere decir que yo a veces ya no las recuerdo o que aunque no las tenga presentes en este momento, en el 90% del inconsciente ahí están haciendo algo, porque no supe qué hacer en ese momento, no lo hablé, no lo traté, no me ayudaron a liberar las emociones, a sanarlos, a reconfigurar cómo tiene que ser todo lo que voy a hacer con mi energía sexual, con mi cuerpo, con mi personalidad. Entonces se queda dentro de la persona y esto puede hacer que se generen diferentes autoconceptos, o sea, que yo me ponga etiquetas, que las sensaciones de sentirme sucio, de sentirme manchado, dañado, puedan crecer y que los lleve conmigo a la adolescencia, a la juventud, cuando ya sea adulto, al noviazgo o al matrimonio, y a lo mejor esas sensaciones no tienen nada que ver con la persona con lo que soy ahorita, sino que ya las traía desde antes, pero me va a ocasionar problemas en las relaciones presentes. Relaciones conmigo, relaciones con amistades, con noviazgos, en matrimonio, con hijos y relaciones laborales y académicas, en todo sentido. Entonces son sentimientos profundos e inexplicables de vergüenza y de culpa. Entonces, como puedes ver, las emociones de vergüenza, de culpa y de miedo van a estar presentes. Y lo profundo de esta área es que muchas veces son inexplicables. ¿Por qué son inexplicables? Porque a veces sucedieron cuando tenías a lo mejor 2 años, 3 años, que siempre te recuerdo que en esa edad
el cerebro no está desarrollado. De hecho, el cerebro no se termina de desarrollar hasta los 25 o los 28 años de edad, pero especialmente la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a tomar decisiones, a analizar las cosas. La energía sexual no se despierta hasta los 4 años de edad, pero la capacidad de recordarnos de las cosas no está desarrollada a los 3 años de edad. Eso viene después, pero el cuerpo siempre se va a recordar de todo. Pero como no tenemos la educación psicológica, somática, de neurociencia, para poder comprender las sensaciones que estoy sintiendo, como no sé relacionarlas, no las puedo explicar, y eso causa una confusión, causa un caos, hace que yo me pierda, hace que yo a lo mejor me esconda o que reprima lo que estoy sintiendo, que no lo cuente, y hace que otros también tengan otra interpretación sobre mis comportamientos, porque no las puedo explicar. No las puedo explicar porque no las comprendo, no me las han explicado. No sabía que mi cuerpo me iba a mandar casi siempre las mismas sensaciones del primer evento traumático. Y no lo hace por hacerme daño, sino que lo hace de tal manera porque me está avisando que hay algo dentro de mí que necesita atención, necesita que yo lo vea, necesita que yo lo atienda. Entonces el cuerpo tiene su propia inteligencia en la naturaleza del ser humano, y por eso el que nos sintamos mal no es necesariamente malo, sino que el sentirme mal interiormente o físicamente es el mensaje que tiene el alma, que tiene el cuerpo, de decirme que posiblemente algo negativo sucedió en algún momento en mi infancia, que como yo no tenía la capacidad de lidiar con ello, se suprimió, se bajó al inconsciente, pero el día de hoy lo está sacando porque está interpretando que el día de hoy, ya con la edad que tengo, ya puedo verlo, ya puedo comprenderlo, ya puedo sanarlo. Entonces es importante que sepas que así es como funciona el cuerpo, y nos está ayudando de alguna manera a buscar ayuda, porque si no mandara las sensaciones, entonces no buscáramos la información, no buscáramos un libro, un video, o ir a un taller con un psicólogo, o ir directamente a terapia. Ahorita ya este video ya pasamos de los 30 minutos, lo voy a dejar aquí, que es el primer video. Hago siempre las mismas recomendaciones. Este video no es terapia, no es para curarte, pero sí es para iluminarte, para ayudarte con una buena información, para que comprendas tu caso personal o el caso de otras personas, o los posibles efectos de ciertas situaciones de la infancia, para animarte a que continúes viendo los demás videos, y posiblemente, si te atreves, a que busques ayuda profesional sobre esas áreas. Yo también voy a hacer recomendaciones. Siempre recomiendo a mi psicóloga Stephanie Fernández. No es la única psicóloga, yo la recomiendo porque es con quien yo fui, pero hay muchas personas más expertas sobre el tema. Así que quédate atento a los otros videos. Si es la primera vez que nos ves, tenemos muchos otros videos sobre las heridas de la infancia. Te invito a que te suscribas al canal, a que nos sigas en nuestra página de Facebook, para que puedas ver los siguientes videos. Así que por este video eso es todo por mi parte, y nos vemos en el siguiente video.